Hola, quiero iniciar agradeciendo la invitación a la Facultad de Ciencias Humanas y a todo el equipo organizador que hace posible que este congreso sea llevado a cabo. Gracias por todo el esfuerzo y compromiso hacia la educación inclusiva. El día de hoy, mi compañero Jesús Barreras y yo, su servidora Airam Ríos, quien doy voz a esta conferencia, nos permitimos hablar de un tema de gran relevancia y auge actual. El día de hoy vamos a tener esta conferencia llamada De la exclusión a la inclusión, la evolución de la educación especial y las barreras para el aprendizaje y la participación. Me gustaría comenzar con una pregunta, pareciera ser muy sencilla, pero sobre todo creo que nos lleva a la reflexión. ¿Creen que todas las personas a lo largo de la historia han tenido derecho a estudiar o a la educación? Hoy puede parecernos evidente que la educación es un derecho humano. Sin embargo, durante siglos no fue así. Muchas personas quedaron excluidas de la escuela por razones económicas, culturales, sociales o por presentar algún tipo de discapacidad o trastorno. La historia de la educación especial precisamente nace como respuesta a esa exclusión. Esta línea del tiempo resume estos siglos de evolución de alguna forma. En la antigüedad predominaba la exclusión. Las personas con discapacidad rara vez, por no decir nunca, eran consideradas parte de esta sociedad. Durante la Edad Media aparecieron instituciones religiosas que brindaban asistencia, precisamente desde una visión asistencialista y no educativa. A finales del siglo XVIII comenzaron estas primeras experiencias pedagógicas dirigidas a personas con discapacidad de algún tipo sensorial. Vamos a ponerlo alguna cuestión visual, por ejemplo. Finalmente, en el siglo XIX, surgieron escuelas especializadas y comenzó la profesionalización de la educación especial. Este proceso sentó las bases de lo que hoy conocemos como educación inclusiva. Veámoslo así en 4 grandes fases. La primera en la antigüedad, cuestión asistencialista y pues roles súper limitados en relación a la sociedad. En la Edad Media comienzan estas instituciones religiosas a tener cuestiones asistencialistas. Por ahí del siglo XVIII, estas primeras prácticas pedagógicas que tenían un tinte precisamente educativo. Por el siglo XIX surgen estas escuelas especiales y de profesionalización. Este proceso pues es lo que se conoce actualmente como la historia de la educación inclusiva. En la antigüedad, las personas con discapacidad eran excluidas totalmente de la sociedad. En muchas civilizaciones tenían la idea o la creencia que la discapacidad era el castigo, ¿no? Tenían estas creencias religiosas y supersticiones muy arraigadas. Algunas personas eran rechazadas por la sociedad e incluso por sus propias familias. Lo importante es comprender que en ese momento el problema no era la discapacidad de la persona, sino la falta de conocimiento y las creencias sociales de la época. No existía la idea o la posibilidad, vamos a ponerlo así, de que todas las personas pudieran aprender. Si bien la discapacidad, aunque era inherente a la persona, aunque la persona la tenía, o que tenía el trastorno, o la malformación, o como queramos llamarle, vaya, el problema era la sociedad. La sociedad no estaba lista, ni las familias, ni las escuelas, de poder atender las necesidades educativas que estas personas representaban. Prácticamente no tenían derechos y eran totalmente invalidados y no tenían tampoco voz ni voto en ninguna de las decisiones que tomaran. Surge a partir del siglo XVIII, ¿sí?, la educación especial. Comienza una transformación muy importante. Diversos educadores comenzaron a demostrar que las personas, tanto sordas como ciegas, podían aprender cuando se utilizaban estrategias adecuadas. Surgen herramientas que actualmente siguen estando, son fundamentales, por ejemplo, el sistema Braille para las personas con ceguera y pues se fortalece también la lengua de señas. La lengua de señas mexicana en este caso es para personas sordas. Estos avances demostraron que el aprendizaje no depende únicamente de las capacidades individuales, sino también de los apoyos que ofrece la educación. Ahora, durante gran parte del siglo XX, predomina lo que conocemos como el modelo médico.
Este modelo consideraba que la discapacidad era el problema precisamente de la persona y que debía ser corregida o rehabilitada. Sí, anteriormente se buscaba precisamente aliviar a la persona, corregirla. Como consecuencia, muchas personas eran separadas del sistema educativo regular y asistían únicamente a escuelas especiales. Estamos hablando ya de un modelo, ¿sí?, en el que ya permite la incorporación del alumno a la escuela, pero a una escuela especial, ¿sí? Aunque este modelo permite avances clínicos, también favoreció procesos de segregación educativa. Esto es, el hecho de pertenecer a una escuela de educación especial, digámoslo así, estaba prácticamente truncando tu desarrollo en la vida. ¿Por qué? Porque habías pertenecido a una escuela que sabíamos que no era regular y que eso hacía que tus opciones se volvieran totalmente limitadas en la cuestión o en la inserción, sobre todo profesional, ¿sí? Entonces, el problema, lo podemos ver así, está en la persona, en este modelo médico. El objetivo es corregir, ¿sí?, al individuo, y el enfoque está llevado siempre por una cuestión de diagnóstico. Buscamos un diagnóstico, buscamos un déficit, buscamos una etiqueta, ¿sí? A diferencia del modelo social. Posteriormente surge este cambio de paradigma. ¿Qué quiere decir? Estas bases que están sentadas alrededor, se hace un cambio. Y en lugar de preguntarnos qué tiene la persona, comenzamos a preguntarnos qué está haciendo la sociedad, que está limitando la participación de dicha persona. Desde esta perspectiva, entonces, la discapacidad pues no depende únicamente de una condición física o intelectual, sino de las barreras precisamente que están presentes en el entorno, ¿sí? Es decir, una persona encuentra más dificultades cuando la sociedad no está preparada para incluirla. Sí, y aquí la discapacidad deja de verse como un problema individual, sí, y comienza a entenderse como el resultado de las barreras precisamente que está imponiendo, ¿quién? La sociedad. Y entonces antes, otra vez, el problema estaba centrado en la persona tiene la discapacidad, la persona tiene el trastorno, tiene la situación, y actualmente podemos entender y saber que la discapacidad, si bien existe, no es que no exista, existe una discapacidad, existe un trastorno, sin embargo es de qué forma la sociedad está imponiendo, ¿sí?, estas barreras, o está haciendo que esas barreras se queden, y entonces la persona no puede incluirse dentro del entorno, ¿sí? Actualmente tenemos la educación inclusiva, o se busca llegar a la educación inclusiva. Este cambio queda reflejado, vamos a ponerlo así, en diversos documentos. Son 3 principales internacionales, ¿ok? Primero tenemos en el 94 la Declaración de Salamanca. Esta establece que las escuelas deben recibir a todos los estudiantes. Esto es, yo quiero estudiar, adelante, podemos hacerlo. Posteriormente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el 2006, reconoce la educación inclusiva como un derecho humano. Esto es, todos tenemos derecho a la educación. Y finalmente, sí, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se espera alcanzarlos, sí, que son las ODS, se espera alcanzarlas en el 2030, pues promueven una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas. Aquí nosotros estamos hablando de el permitir el ingreso o que a la escuela, o que solo sea visto como un derecho humano. Estamos hablando de calidad educativa para todas las personas. Y entonces yo les pregunto, ¿qué significa la inclusión entonces? ¿Sí? Muchas veces confundimos la inclusión con integración. Y no me malentiendan, no es que sea mala la integración, pero solo la integración es un primer paso. Integrar significa permitir que alguien entre. Significa abrir las puertas, permitir el ingreso, la incorporación a la educación. Pero incluir significa transformar el espacio para que todas las personas puedan participar activamente. No basta con que un estudiante esté sentado dentro del salón. Debe sentirse parte del proceso educativo y tener sobre todo las mismas oportunidades para aprender. En este diagrama podemos encontrar, ¿sí?, estas cuestiones, estas imágenes que vemos. No consiste entonces en integrar personas diferentes, ¿sí? Eso es parte de la integración. Es claro, todos pueden estudiar, ¿no?,
consiste realmente en transformar esos espacios para que las personas puedan participar dentro de la educación, dentro del aula, tener voz, tener voto y que sean escuchadas sus necesidades. Ahora, vamos a hablar precisamente de esta evolución, de la inclusión, ¿sí? A lo que actualmente conocemos como barreras para el aprendizaje y la participación, por sus siglas BAPS, ¿sí? Este concepto cambia completamente nuestra forma de entender la inclusión, ya que una barrera puede ser cualquier obstáculo que limite que una persona, por ejemplo, aprenda, participe o permanezca dentro del ambiente educativo. Lo importante es reconocer que muchas de esas barreras pueden eliminarse. ¿Sí? Por ejemplo, si alguien quisiera, una persona con silla de ruedas quisiera trasladarse a un espacio en un segundo piso, pero no hay rampa, ¿sí? Ahí está presente la VAP. ¿Okay? ¿Cuál es el no acceso a estas rampas? La no distribución. O que esta aula, por ejemplo, si es una aula en la que todos debieran de ingresar, pues tendría que estar en un primer piso precisamente para que todos pudieran incorporarse a este espacio para evitar esta VAP, ¿no? Y entonces vamos a ponerlo así. Existen actitudinales, comunicativas, organizativas, curriculares, físicas, etcétera. ¿Sí? Yo les voy a hablar de estos 4 tipos de barrera. ¿Sí? Por ejemplo, las barreras físicas aparecen cuando la infraestructura limita el acceso, ¿sí? Que es lo que les acabo de comentar hace un momentito, el ejemplo que les puse de la silla de ruedas. Cuando entonces el espacio al que vamos a ingresar no está acondicionado o adecuado para recibir a todos, ahí es cuando aparece la barrera física. No me importa si la persona tiene la discapacidad o no, porque inclusive vamos a ponerla así, si una persona con discapacidad quisiera trasladarse, a lo mejor la tiene, ¿no? Y dices, bueno, adaptamos una rampa, pero ¿qué pasa si alguien durante el momento tiene una discapacidad también transitoria? Por ejemplo, una fractura, no puedo mover, me pasa algo en las rodillas, etcétera, etcétera. Eso también son barreras, pues ya que no van a poder trasladarse al espacio adecuado. También existen barreras curriculares, por ejemplo, cuando existe una forma única de enseñar o evaluar, ¿sí? Cuando solamente tenemos una única manera de hacerlo y dejo todo lo demás sin posibilidad. Las barreras de comunicación aparecen cuando la información no es accesible para todas las personas. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos más adelante. Y finalmente, las barreras actitudinales definitivamente son las más complejas porque nacen de los prejuicios, los estereotipos y sobre todo las bajas expectativas que tenemos. ¿A qué me refiero cuando hablo de un prejuicio? Todos tenemos prejuicios sobre ciertas cosas y muy particular sobre algún tipo de discapacidad o trastorno. Eso hace que nuestra idea, previa a conocer la situación, siempre esté puesta y repercuta precisamente en la cuestión actitudinal. Porque entonces creemos que a lo mejor ya no va a poder, creemos que no se va a esforzar tanto y tenemos estas ideas, ¿sí? Ahora les voy a poner estos ejemplos, ¿sí? Vamos a verlos. Si una persona con discapacidad visual, por ejemplo, recibe un examen impreso, pues la barrera no es la discapacidad, no importa si tiene discapacidad visual o no, sino el formato del examen. Si una escuela tiene, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Una cuestión de únicamente escaleras, pues la persona usuaria de silla de ruedas no es el problema. La barrera radica en que no existen las rampas o que los espacios están en un segundo piso. Si utilizamos, por ejemplo, un lenguaje sumamente complejo o asumimos que un estudiante no puede aprender, también estamos creando estas barreras. Como futuros docentes, tenemos que identificar estas situaciones que serán parte de nuestra responsabilidad profesional. Y precisamente vamos a abordar, pues, cuál es el papel del docente. Es fundamental para la reconstrucción de estos espacios inclusivos, porque más allá de transmitir el conocimiento, debemos diseñar experiencias de aprendizaje accesibles para todos. Escuchar, adaptar estrategias y flexibilizar la evaluación y sobre todo reconocer la diversidad, ya que esta forma parte de una práctica docente inclusiva. La diversidad está en todo y siempre. La inclusión comienza muchas veces con estas pequeñas decisiones que tomamos dentro del aula, ¿sí? Tenemos que escuchar, adaptar, acompañar, diseñar estrategias, eliminar barreras y evaluar de forma flexible. A medida de reflexión, ¿sí? Yo voy a preguntar, durante muchos años teníamos esta pregunta, y es ¿qué tiene esta persona? ¿Y qué tiene esta persona? Me refiero al diagnóstico. Es qué enfermedad, qué trastorno, qué situación, porque queríamos poner etiquetas.
Hoy debemos de cambiarla por una mucho más poderosa. ¿Qué barreras estamos creando? Nosotros, ¿qué barreras estamos generando para que las personas no puedan ser incluidas? Entonces, cuando modificamos esa pregunta, dejamos de buscar las limitaciones en las personas y comenzamos a transformar precisamente los contextos educativos. La inclusión no consiste en hacer espacio para algunas personas, consiste en construir espacios donde todas las personas pertenezcan desde el principio. Esta frase resume el espíritu de la educación inclusiva. ¿Sí? Consiste precisamente en construir esos espacios sin importar aquellas características, capacidades o condiciones de vida. A manera de conclusión, ¿sí? Podemos dejar, o me gustaría dejar estas tres grandes ideas principales. La primera es que la educación especial ha evolucionado enormemente a lo largo de la historia. Si bien no ha sido tan rápida como nos gustaría, la verdad es que vamos en un proceso de avance significativo. La segunda es que la inclusión no es una estrategia educativa opcional, sino un derecho humano reconocido internacionalmente. Y la tercera es que las barreras más importantes no suelen estar en las personas, en el diagnóstico, en el trastorno, en la discapacidad, sino en los entornos que nosotros mismos estamos construyendo. Como futuros profesionales de la educación, tenemos la oportunidad de contribuir precisamente a eliminar estas barreras y favorecer una sociedad más justa e inclusiva. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias y espero que esto haya sido de su agrado. Agradezco el tiempo.